la porción de las Escrituras que vamos a ver en el día de hoy, en la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículos 16 al 21. Estaremos leyendo esos pasajes, pero específicamente estaremos concentrándonos en el pasaje, en el versículo 20. Pero vamos a leer, como dije, desde el versículo 16 de Gálatas 2. Amén. Dice la palabra: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto por la ley a fin de vivir para Dios. Versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. Hermanos, estos textos son tan conocidos por la mayoría de nosotros que muchas veces perdemos el punto central de lo que estos versículos nos enseñan. Y estos versículos nos expresan nada más y nada menos que la doctrina bíblica de la salvación. Estos pasajes nos enseñan cuál es la base sólida en donde se fundamenta la fe del creyente. Una fe que se deriva de la unión con Cristo. Aquellos quienes por gracia han depositado su fe en el Hijo de Dios, tienen el más valioso y el más hermoso tesoro y la más hermosa unión y relación con Jesucristo. A pesar de los males y dificultades de este mundo, los cristianos, como vasos de misericordia, tenemos una relación que nace de la experiencia de la salvación. Como dice un siervo de Dios, la unión con Cristo es toda la doctrina de la salvación. Amén. Y antes de comenzar a ver qué nos quiere decir estos pasajes de Gálatas 2:20, veamos este texto en su contexto. La carta de Pablo a los Gálatas es conocida, hermanos, como la carta de la libertad cristiana. Es una carta de Pablo a los Gálatas en defensa de su apostolado, en defensa de su doctrina, que confrontaba en primer lugar a los hermanos que entraban para expiar nuestra libertad en Cristo. Como dice el mismo capítulo 2, en el versículo 2. Ellos en su mal entendimiento de esta libertad cristiana argumentaban en contra del estilo de vida que estaban llevando los nuevos gentiles creyentes. Además de esto, hay que ver algo importante aquí en este contexto. Que Pablo, debido a la actitud muy judaizante del apóstol Pedro, lo amonesta cara a cara en público, como dice en el capítulo 2, versículo 11. Pablo lo amonesta por no andar conforme a la verdad del Evangelio. Lo amonesta por su comportamiento temeroso, por su comportamiento hipócrita. Como sabemos, si nosotros leemos la carta, este versículo o este capítulo en particular,
vemos que Pedro en algún momento empezó a comer con los gentiles. Pero cuando llegaban los judíos que habían creído en Cristo, Pedro se apartaba de los gentiles por temor a los propios judíos. Y Pablo lo amonesta públicamente por este comportamiento. Pablo lo amonesta para cortar ese comportamiento que dañaba grandemente a la iglesia. Porque si leemos en el versículo 13, dice que hasta Bernabé era empujado, era arrastrado a seguir ese mismo comportamiento. Y Pablo tenía que parar eso. Es cierto que la amonestación de Pablo a Pedro fue por el temor y la hipocresía de él. Pero lo más importante de esta amonestación es que Pedro, el gran apóstol Pedro, queridos hermanos, no se estaba conduciendo conforme a la verdad del Evangelio. No se estaba alineando a esa verdad. Su comportamiento no era lo que Pedro ya había estado predicando anteriormente. No era lo que ya Pedro había creído. Y Pablo, en el versículo 16 y 17, habla de que el hombre, hermanos, no es justificado por la ley. No es justificado por las obras de la ley. Hermanos, y Pedro sabía eso. Pedro sabía que el creyente es solo justificado por la fe en Jesucristo. Pedro sabía que el creyente ya no tenía que seguir predicando que la ley era para ser justificado. No tenía que seguir predicando que la justificación era por tus obras o era por tu linaje. No, eso lo sabía Pedro. La salvación, queridos hermanos, viene por la obra redentora del Hijo de Dios. Eso era como tenía que conducirse Pedro, conforme a la verdad de ese hermoso evangelio. Y Pedro no se estaba conduciendo de esa manera y Pablo lo amonesta por eso. Tenemos que ver lo grandioso de estos pasajes, porque el evangelio es hermoso, hermanos. La Biblia dice que la ley nos condena. La ley nos deja muy mal parados delante de Dios. Y Pablo les está diciendo a ellos que no se empeñaran a vivir conforme a la ley para ganar la salvación, porque eso era imposible de cumplir. Es imposible de cumplir. Es solamente la fe en Jesucristo la que nos justifica delante de Dios. Y ellos lo sabían. Por eso Pablo en el versículo 18 dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. O sea, no podían volver a la creencia que la ley los justificaba. Y Pablo amonesta a Pedro por ese comportamiento. Además, hermanos, escucha esto. La Biblia dice en Gálatas 3:10, que si tú dependes de las obras de la ley, estás bajo maldición. Porque si no permaneces en ninguna de ellas o en todas ellas, estás bajo maldición, dice la Biblia. Por eso es hermoso el Evangelio. La Biblia nos dice, hermanos, que tenemos a Cristo que nos consuela. La ley nos condena y Cristo nos consuela, hermanos. Tú puedes seguir viviendo bajo la ley. Tú puedes seguir viviendo bajo la ley. Pero vivirás bajo maldición. Vivirás condenado. O puedes vivir según la fe de Cristo. El creyente que conoce a Cristo y ha entendido su sacrificio debe vivir su vida descansando en la justicia perfecta de Cristo. Y eso es lo que Pedro estaba predicando. Descansar en su sangre preciosa derramada por nuestros pecados, hermanos. Eso es lo que Pablo predicaba. Y en este contexto, Pablo menciona como una poesía, hermanos, estas palabras de Gálatas 2:20. Cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Ahora, hermanos, vamos a entender algo aquí. Pablo no nos está diciendo que tomemos la cruz de Cristo y nos crucifiquemos juntamente con Él. Eso no está diciendo Pablo aquí. Eso sería añadir algo al sacrificio de Cristo. Pero veamos que el término que utiliza Pablo, el término crucificado es muy bueno, en el sentido de su importancia. Y debemos prestar atención porque esto se puede interpretar mal. Cuando estaba estudiando este pasaje, se me vino a la mente las hermosas palabras de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos en Mateo 16:24, cuando les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. De seguro se te vino a ti también este versículo a tu mente. Y estas palabras, hermanos, que menciona Pablo en Gálatas 2:20, es como si estuviera contestando la demanda de nuestro Señor Jesucristo. El Señor dice: toma tu cruz, o tome su cruz, y Pablo responde: con Cristo estoy juntamente crucificado. El Señor dice: niéguese a sí mismo, y Pablo responde: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El Señor dice: sígueme, y Pablo responde: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué hermoso es el Evangelio, ¿cierto? En esta mañana vamos a ver 3 puntos en este pasaje. Como sabemos, Pablo viene hablando de la justicia por la fe de Cristo, que la justicia es por la fe de Cristo y no por la ley. Así que vayamos nuevamente a Gálatas 2:20 y vamos a leer este pasaje nuevamente. Gálatas 2:20. Dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, al decir Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, lo primero que debemos notar es lo personal que son estas palabras. Todo este pasaje está escrito en primera persona. Encontramos varios yo, encontramos varios mí, encontramos un estoy y un me. El Espíritu Santo inspiró a Pablo de esta manera, que lo escribiera de manera personal. Fíjense la fuerza de este término. Estoy crucificado, dice Pablo. ¿Qué nos dice esto? Una vez crucificado, se permanece así. El efecto es permanente. En el sentido de que entramos y permanecemos en ese estado cuando morimos a la ley. Es decir, hermanos, la ley ya no tiene peso sobre el creyente. ¿Por qué? Porque el creyente experimenta una participación espiritual en la crucifixión de Cristo. Sigamos con cuidado, hermanos, porque hay algo más. Y es muy importante saberlo y entenderlo. Cuando Pablo dice: estoy juntamente crucificado con Cristo, escúchalo bien, debemos entenderlo como un hecho consumado. Consumado. Si en verdad somos cristianos, debemos entenderlo como un hecho que ya pasó y que de ese hecho depende tu salvación. Por lo tanto, este pasaje nos enseña que cuando Cristo fue muerto en la cruz, nosotros, cada uno de nosotros, morimos con Cristo en la cruz. Cuando Cristo fue crucificado en la cruz, en ese sentido, cada uno de nosotros, los hijos de Dios, fue crucificado con Cristo. ¿Qué estamos diciendo aquí, hermanos? Y quiero que sigas prestando atención y que te despiertes allí en tu puesto.
Estamos diciendo, hermanos, que hay una unión inquebrantable con Cristo. ¿Ustedes escucharon eso? Hay una unión inquebrantable con Cristo. Hay una nueva posición, hermanos, que se deriva de esa unión con Cristo. Una unión que es misteriosa y no la podemos entender. Pero la Biblia nos dice que es un hecho verdadero. Una unión, hermanos, que sucedió hace 2000 años atrás. Cuando Cristo fue colgado en la cruz, en el madero, y fue crucificado. Porque cuando eso sucedió, hermanos, para el perdón de nuestros pecados, cada uno de los que Dios había elegido desde la eternidad estaba siendo crucificado con Cristo. Dice John MacArthur, todos los que creemos en Jesucristo estuvimos allí en la cruz. Dios nos puso allí, aunque no hubiéramos nacido. Todos los que hemos creído, sean los santos del Antiguo Testamento, que esperaban en el Mesías, o sus seguidores en el Nuevo Testamento, todos los creyentes desde aquel entonces, queridos hermanos, todos los que hemos sido perdonados en la sangre de Cristo, estuvimos allí con Cristo en su muerte. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Participamos de su muerte. Esto es sorprendente, hermanos. Y esto sonará chocante para algunos. Pero como dije, es un hecho verdadero. Esto no lo digo yo, hermanos, lo dice la palabra de Dios. Vayamos un momento a Romanos 6, versículo 3 al 6. Romanos 6. Y aquí, hermanos, Pablo amplía un poco más esto que dice en Gálatas 2:20. Dice la palabra de Dios: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Mi querido hermano y mi querida hermana, cuando Cristo fue sepultado, tú también fuiste sepultado juntamente con Él, dice Pablo. El pasado de Cristo es tu pasado también. ¿A fin de qué? Continúa diciendo Pablo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué cosa? En vida nueva. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, hermanos, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, hermanos, el que ha muerto con Cristo ha sido justificado del pecado. Y ya no le servimos más al pecado, hermanos. ¿Por qué? Porque fue crucificado con Cristo. Es decir, nuestra deuda con la justicia divina de Dios ha sido cancelada. ¿Pero por qué ha sido cancelada? Porque el que hizo estas cosas, es decir, la deuda, ha sido crucificado y sepultado juntamente con Cristo en el Calvario, hermanos. Como dije, esto sonará chocante para algunos. Pero escúchalo. No solamente tu pecado fue clavado en la cruz. Tú también fuiste clavado en la cruz con Cristo. El viejo hombre, hermanos. El yo, tu deuda, ha sido cancelada porque ya el que la cometió ha muerto.
Eres una nueva criatura, una nueva creación en Cristo Jesús. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo aquí, hermanos? Hermanos, que Dios nos ayude a entender esta verdad. Porque lo que están diciendo las Escrituras aquí, hermanos, es que si cada uno de nosotros ha sido juntamente crucificado con Cristo, nuestro antiguo yo, hermanos, lo vuelvo a decir, ese viejo yo que ha transgredido la ley incontable de veces, escúchalo bien, ese viejo hombre ya no existe más. El antiguo yo que ha violado la ley de Dios ya no existe. Fue crucificado en la cruz con Cristo, hermanos. Ahora, no malentiendas esto. No malentiendas esto, porque puede suceder. Esto no significa que tú eres el sacrificio. Ese fue Cristo. Solo es que debido, repito, a la unión con Cristo, Él te hace partícipe tanto de su muerte como cuando resucitó de los muertos. Y ahora Dios, en forma legal, nos ve como si hubiésemos muerto con Cristo, porque nuestros pecados murieron con Él, hermanos. Ya no estamos más condenados. No estamos más condenados. Y cuando Cristo resucitó de los muertos, los hijos de Dios resucitaron con Él para vida nueva. Mi querido hermano, si eres verdaderamente un hijo de Dios, debes creer esto. Porque de esto depende la fe del creyente. En esto se basa la respuesta del creyente, en creer que vive inquebrantablemente unido a su Señor. Es una unión, hermanos. Hemos llegado a ser uno con Cristo y sus experiencias son nuestras ahora. Por eso Pablo, al negarse a sí mismo, dice en Gálatas 2:20, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto de esta mañana, que es la respuesta del yo crucificado. Cuando Cristo, hermanos, resucitó de los muertos, el nuevo hombre de cada uno de los hijos de Dios, repito, debido a la unión con Cristo, resucitó con Cristo. Pablo está diciendo que Dios nos hizo nuevas criaturas en Cristo. Y como nuevas criaturas en Cristo viven en la fe del Hijo de Dios. ¿Y sabe cuándo se hizo eso realidad en nuestras vidas? Cuando creímos en Cristo para salvación. Hermanos, ya somos nuevas criaturas. Y las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas, dice la palabra. Escúchalo bien, hermanos. Dios te dio una nueva identidad con Cristo. ¿Escuchaste eso? Dios te dio una nueva identidad con Cristo. ¿Por qué? Porque tu viejo yo, tu viejo hombre está muerto en la cruz. Y ahora vivimos una nueva vida en Cristo Jesús, hermanos. Por eso Pablo en Colosenses 3:2 al 3 nos dice que pongamos la mirada en las cosas del cielo y no en las cosas de este mundo. ¿Por qué, hermano? Versículo 3. Porque habéis muerto, dice Pablo, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, aquí hay algo confuso en estas palabras de Pablo. Porque Pablo dice, juntamente crucificado con Cristo. Y después dice que ya no vive él. Y después dice que Cristo vive en él. Y que vive en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿O estamos vivos o no? Es una paradoja, ¿cierto? Bueno, hermanos, podemos decir las dos cosas.
Estamos muertos con Cristo porque fuimos juntamente crucificados con Él. Y a su vez podemos decir que estamos vivos en Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo resucitó al tercer día y ahora vino a ser morada en cada uno de nosotros. ¡Wow, hermanos! Esto es maravilloso, hermanos. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Que Cristo elimina nuestra personalidad porque ahora vive en mí? No. El significado que tiene para nosotros el ser crucificado y no vivir el yo, y que vive Cristo en mí, es que debido, de nuevo lo digo, debido a la unión con Cristo, el antiguo yo, con sus pasiones y deseos, fueron clavados en la cruz. De modo que el pecado ya no se manifiesta en nosotros, porque ese viejo hombre en efecto ha muerto, hermanos. Y es en base a esa fe, a esa unión con Cristo, que podemos luchar contra el pecado. Y no solamente luchar contra el pecado, sino salir victorioso de esa lucha. ¿Qué noticia más grandiosa es el Evangelio, hermanos? Qué privilegio conocer estas hermosas verdades que nos presentan la santa palabra de Dios. Que podemos luchar contra el pecado que aún mora en nosotros, pero que ya no tiene dominio sobre nuestras vidas. Es cierto que sigue siendo un problema, pero ya no es nuestro amo. ¿Por qué? Porque Cristo ahora vive en mí, hermanos. Y como dice Pablo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Fíjense lo que está diciendo Pablo aquí, hermanos. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No en mi fe, en la fe del Hijo de Dios. Es que podemos vivir. Y como estamos unidos a Él, hermanos, podemos vivir esa fe. Yo no sé, hermanos, pero esto para mí es glorioso saber. El saber ahora que Cristo vive en mí. Eso lo hablamos en el sermón pasado, hermanos. Que como vasos de misericordias, hermanos, la gloria de Cristo se ha manifestado en nuestras vidas. Y saber, hermanos, que cuando Cristo regrese en gloria, la victoria final sobre el pecado se hará realidad en nuestras vidas. Es una promesa de Dios. Es el mayor consuelo para el creyente. Es la mayor demostración de amor para que cada uno de nosotros, sus hijos, entremos en el reposo de nuestro Señor Jesús. ¿No es esto saberlo tremendo? Es tremendo saber esto, hermanos. Saber que Cristo venció el pecado y nosotros vivimos creyendo en esa victoria. Y ahora la respuesta del yo crucificado es vivir para la gloria de Dios. Vivir para la gloria de ese gran Dios que se entregó a sí mismo por mí. Jesucristo, hermanos. Y Pablo reconoce eso. Él dice, el cual me amó de manera personal. Ese es el principio del amor. Que Él nos amó primero a nosotros. Y se entregó a sí mismo por mí. Es personal, hermanos. Cristo murió por cada uno de los suyos. En Juan 10, hermanos, dice que el buen pastor puso su vida por sus ovejas. Si tú eres una oveja de Dios, Cristo murió por ti, hermanos. Cristo murió por ti. Ustedes están leyendo estas palabras, hermanos. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, Cristo nos ama. O Cristo nos amó primeramente. Cristo nos ama, hermanos. Y Cristo siempre nos amará. Y por eso se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Es un amor que nunca cambia, hermanos. Nunca cambia. Es la entrega de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos lleva a nuestro tercer punto de esta mañana, la entrega de Cristo.
Es por ese amor que nos movemos. Es por ese amor que vivimos. Es por la fe en aquel que nos amó. En Romanos 8, 35, 36 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién, hermanos? Tribulación, angustias, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Quién? ¿Quién, hermanos? Nadie. Hermanos, podemos estar atribulados, mas no angustiados, dice también la palabra. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, mas no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. ¿Para qué, hermanos? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Esto es hermoso, hermanos. De eso se trata nuestra fe. Ya no vivir el yo, sino la manifestación de Cristo en nuestras vidas. Por eso puedes luchar contra el pecado. Por eso su amor, hermanos, nos constriñe y nos empuja a obedecerlo. No por obras, porque aquellas obras, te digo, aquellas obras que tú haces son de hecho obras que Dios puso de antemano desde la eternidad en ti para que las hicieras. Pero las hacemos porque la vida de Jesús, la vida de Cristo, se está manifestando en cada uno de nosotros. Viviendo la fe en el Hijo de Dios. Hermanos, Cristo dice en Juan 14, 18 que no nos dejará huérfanos, o que no nos dejó huérfanos, porque Cristo dijo que vendría a nosotros, y aquí está hablando, hermanos, de su Espíritu que mora en vosotros. Aunque no lo podamos entender, hermanos, el cómo Dios nos escogió, el cómo es que Cristo mora en nosotros. Nosotros abrazamos esa verdad, hermanos, porque su palabra lo dice y su palabra santa no miente, hermanos. Podemos entender eso. Ese es el amor de Cristo. Ese es el amor de Cristo, hermanos. Y después Pablo termina esta sección, termina como viene hablando de la justicia y la ley. Como vocero de todos los que han creído y predican el Evangelio de la libre, soberana gracia salvadora de Dios en Cristo, Pablo dice, hermanos, que no podemos desechar la gracia de Dios. No podemos desechar su gracia. Y Pablo no lo hizo. En el versículo 21 él dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí, hermanos? Que se habría la más mínima posibilidad de que la salvación fuese por obedecer la ley, entonces ¿para qué fue la muerte de Cristo, hermano? A veces se nos olvida eso. Se nos olvida. Somos justificados por la obediencia fiel de Cristo hasta la muerte como nuestro sustituto. Y es debido a esa fe que somos justificados. Es por gracia, hermanos. Estamos empeñados a hacer lo contrario. Si tú te empeñas a vivir una vida tratando de ganar la salvación por tu propia voluntad y por tus obras en cualquier grado de tu vida, déjame decirte, hermanos, que estás desechando la gracia de Dios. La estás desechando. Y no solamente eso, hermanos. Estás haciendo la muerte de tu Señor Jesucristo un total fracaso que no significó nada para tu vida. Entonces, por demás murió Cristo para ti. Es por la fe en Cristo que recibimos la justificación.
La bendición de la justificación, hermanos, no es por obra, no es por tus experiencias, sino por la obra de Cristo. La salvación es por gracia, hermanos, y eso lo sabemos. Que Dios nos ayude, hermanos, que ese sacrificio en su cruz no haya sido en vano en nuestras vidas. Que no haya sido en vano, hermanos. Eso es lo que predicaba Pablo aquí en estas palabras. Algunas cosas, hermanos, que finalmente podemos entender de estos versículos. Y en primer lugar, debemos entender que tenemos una maravillosa, una hermosa, extraordinaria, nueva identidad en Cristo. Yo creo que esto es uno de los puntos importantes que menciona este pasaje. Esa nueva identidad en Cristo. Cuando el creyente fue crucificado con Cristo en la cruz hace 2000 años, Dios nos dio una nueva identidad en Cristo, una unión con Cristo. Aún este creyente no haya nacido. Yo pregunto, hermanos, ¿qué te define a ti? ¿Qué te identifica? ¿Tu trabajo te identifica? ¿Tu apellido te identifica? ¿Tu posición? ¿Tus pertenencias te identifican? ¿Qué te identifica, hermanos? ¿Qué te define? Hermanos, ni la nacionalidad de nosotros nos identifica. Porque somos ahora nuevas criaturas, hermanos. Mi querido hermano y mi querida hermana, si tú eres un hijo de Dios y has sido crucificado con Cristo, tú tienes una nueva identidad, hermanos, escúchalo bien. Y esa identidad es que eres un cristiano. Eres un cristiano, hermanos. Vives para Cristo ahora. Cristo vive en ti. Y eso nunca cambiará, hermanos. Si eres un verdadero hijo de Dios, eso es tu realidad. Una nueva identidad por la unión con Cristo. Esa unión inquebrantable que sucedió hace 2000 años atrás. En segundo lugar, debemos entender que el viejo yo, el viejo hombre, fue crucificado juntamente con Cristo. El yo orgulloso, el yo soberbio, el yo que se jactaba de sus conocimientos, de sus logros, de su preparación académica, todo lo que puedas traer, hermanos. Eso, si tú eres un hijo de Dios, eso fue crucificado en la cruz. Ahora llevamos una nueva vida en Cristo Jesús. Debemos entender eso. Una nueva identidad en Cristo. En tercer lugar, debes entender que tomar la cruz de Cristo y seguir a Cristo tiene connotaciones fuertes en nuestras vidas, muy fuertes. Porque nuestra identificación con Cristo en su muerte y cuando resucitó, hermanos, es la respuesta a cada lucha que enfrentamos en nuestras vidas. De manera que cuando aceptamos verdaderamente, por fe, que Cristo vive en cada uno de nosotros, cada aspecto de nuestras vidas será transformado. Y debemos entender eso también. Finalmente, hermanos, como cuarta enseñanza de estos pasajes, debemos entender que los creyentes que se someten voluntariamente por amor al Señor Jesús, se dan cuenta que no pueden experimentar la vida cristiana sin su ayuda. Nada podemos hacer sin la ayuda de Cristo. Todos nuestros esfuerzos para cambiar ese viejo hombre, para mejorar ese yo, terminarán en un fracaso, hermanos. ¿Y saben por qué? No te empeñes en cambiar ese viejo hombre, no te empeñes. No te empeñes en mejorarlo. ¿Saben por qué? Porque ese viejo hombre no existe más, hermanos. Ese hombre murió, está muerto.
Ahora Cristo vive en cada uno de nosotros. Él es nuestra única esperanza para tener una vida victoriosa en este mundo. Esa es la hermosa verdad de estar juntamente crucificado con Cristo. Esa es la hermosa verdad, hermanos. Hermanos, algo hermoso sucedió en nuestras vidas cuando Dios nos dio la fe en creer en Jesús. Como dije, eso no lo podemos entender en su totalidad, pero entendemos y entendamos muy bien esto. Y quiero que salgas de aquí con esto en tu mente. Lo que hizo Cristo en la cruz no estaba diseñado, escúchalo bien, para eliminar nuestra hostilidad para con Dios, sino para eliminar la hostilidad de Dios para con nosotros. Eso fue lo que sucedió en la cruz del Calvario. Ese es el mensaje de salvación del Evangelio, que la ira santa de Dios contra el pecado ha sido aplacada por la muerte de su propio Hijo. Y ahora todo aquel que cree es bienvenido, hermanos, a acudir a Cristo para ser perdonado. La hostilidad de Dios se acabó para todo aquel que cree. Eso es lo hermoso del Evangelio. Que ya Dios no es hostil contigo. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque ya Dios no te ve a ti, sino que ve a su Hijo en ti. Pero esta fe tiene un costo. Tiene un costo también. Como dice un siervo de Dios, cuando Cristo llama a un hombre, escúchalo, lo llama a que venga a morir. El verdadero Hijo de Dios puede decir en su libertad cristiana que está juntamente crucificado con Cristo porque Cristo lo llamó a morir con Él y a vivir con Él también. Y la única razón por la que podemos acudir a Él es porque su muerte en la cruz fue un acto tremendamente concluyente, en donde cada uno de nosotros y los millones de creyentes a lo largo de la historia, queridos hermanos, son justificados, salvados y unidos y tienen una hermosa relación con el mismo gran Dios que se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Salgamos de aquí, hermanos, entendiendo esta hermosa verdad, la doctrina bíblica de la salvación. De eso se trata nuestra salvación, nuestra fe, hermanos. Eso significa estar crucificado juntamente con Cristo. El Evangelio es hermoso, como dije. Es hermoso, hermanos. El viejo yo ha muerto. El viejo hombre ha muerto. Fuimos clavados en la cruz, sepultados y resucitados con Cristo. Y lo más hermoso es, hermanos, que cuando Cristo venga en su gloria a buscar su iglesia, hermanos, estaremos con Él en el cielo y lo veremos tal como Él es, hermanos, y seremos como Él es. Esa es la gran promesa de nuestro gran Dios en su palabra, hermanos. No salgamos de aquí, hermanos, sin entender esta gran verdad. Qué promesa más hermosa, hermanos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vamos a orar, hermanos.